¿Y si te dijera que la verdad que crees sobre ti mismo podría ser una ilusión? Mi nombre es Sofía Durán y nunca creí en esas historias de experiencias cercanas a la muerte. Siempre pensé que eran inventos, delirios de personas que solo buscaban atención. Pero lo que viví fue real. En una noche común en Egisheim, un pueblo medieval rodeado de viñedos, estaba sola en casa. Como siempre, el foco del pórtico se fundió y sin pensarlo mucho, subí a la escalera para cambiarlo. Pero en un instante, todo cambió. Un mal paso, un golpe violento y después, la nada. Mi corazón se detuvo durante 8 minutos. Lo que vi y escuché, mientras estaba muerta, sacudió todo en lo que creía. Salí de mi cuerpo. Fui proyectada hacia lo desconocido. Y en medio de la oscuridad, él apareció. Jesús. Lo que me mostró estaba más allá de todo lo que hubiera podido imaginar. La verdad sobre mi pasado y sobre quién soy realmente. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Siempre fui independiente. Desde pequeña aprendí que depender de otros era un error. Crecí escuchando a mi madre repetir con amargura: los hombres no valen nada. Esas palabras se grabaron en mí como una verdad absoluta. Mi padre nos abandonó cuando yo aún era una niña, dejando a mi madre sola para criarme. Trabajaba todo el día y, al llegar a casa, ya no tenía energía ni para sonreír. Su dolor se convirtió en el mío. Me prometí que jamás necesitaría a un hombre para nada. A los 16 años me di cuenta de que no me atraían los chicos. Eran las chicas las que me interesaban. Al principio intenté ignorarlo, pero con el tiempo lo acepté. «Esta soy yo», me dije. Nunca me preocupó la opinión de los demás. Hacía todo por mi cuenta. Si algo se rompía en casa, lo arreglaba yo. Si tenía que cargar algo pesado, lo hacía sola. Para mí, ser fuerte significaba no depender de nadie. Vivía sola en Egisheim, un pueblo encantador conocido por sus calles medievales y sus viñedos. El contraste entre las casas coloridas y los campos dorados siempre atraía a los turistas. Para mí, solo era el lugar donde siempre había vivido. Pero en el fondo, algo me faltaba. Trataba de ignorar esa sensación. Me convencía de que era feliz, de que mi vida era exactamente como la quería. Pero esa noche, todo cambió. El foco del pórtico se fundió. Un problema menor, algo que ya había resuelto decenas de veces. Tomé la escalera, subí y, justo cuando estiré el brazo para enroscar el foco nuevo, mi pie resbaló. El mundo empezó a girar. Sentí un golpe violento contra el suelo. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo. Pero antes de que pudiera gritar, un silencio absoluto lo cubrió todo. Así fue como morí. En el instante después de mi caída, todo se volvió negro. Pero no era una oscuridad normal. No era como cerrar los ojos o apagar la luz. Era un vacío absoluto. Ya no sentía dolor, pero tampoco sentía mi cuerpo. El tiempo parecía no existir. Mi primer pensamiento fue: esto es un sueño. Pero entonces, algo ocurrió. Poco a poco me di cuenta de que aún estaba en el mismo lugar donde había caído. Pero algo no encajaba. Todo se sentía ligero. No había peso ni miedo. Intenté moverme y me levanté sin esfuerzo. Pero cuando bajé la mirada, mi cuerpo seguía ahí. Me vi a mí misma, inerte sobre el suelo del pórtico. Pálida, inmóvil. Mis ojos estaban entreabiertos, sin vida. Un escalofrío recorrió todo mi ser. Estaba muerta. Mi primera reacción fue gritar, pedir ayuda. Pero mi voz no salía. Intenté respirar, pero no había aire. Quise tocar mi propio brazo, y mi mano atravesó mi piel, como si estuviera hecha de niebla. El pánico se apoderó de mí. Fue en ese momento que escuché pasos apresurados. Carlos, mi vecino, llegó corriendo y se detuvo en seco al ver mi cuerpo en el suelo. Su rostro palideció. Me llamó. «¿Sophie? ¿Me escuchas?» Pero yo estaba ahí, justo a su lado. Podía verlo, oír su voz, pero él no podía verme. El pánico aumentó. Corrí por la casa, buscando un espejo, una explicación. Pero fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. No tocaba el suelo. Era como si flotara en el ambiente, sin peso, sin límites. Y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, fui absorbida hacia más y arriba. La casa desapareció. Todo a mi alrededor volvió a oscurecerse. Pero no era solo oscuridad, era peor, un vacío sin fin.
sin color, sin forma. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio, solo eran susurros. Luego, se convirtieron en ecos lejanos, hasta que empezaron a formar palabras comprensibles. Y lo que decían me heló la sangre, si es que aún tenía. Ella nunca creyó, siempre rechazó la verdad. Creía saberlo todo. Mi corazón, o lo que fuera que tenía en ese momento, se aceleró. ¿Quién hablaba de mí? ¿Dónde estaba? Intenté correr, pero no había suelo. Solo flotaba en un espacio sin dirección. Y entonces, debajo de mí, algo tomó forma. Como si mirara Kiss a través de un vidrio invisible. Vi el hospital. Vi mi propio cuerpo siendo llevado de urgencia por los pasillos, rodeado de médicos y enfermeros. Una doctora presionaba mi frente, tratando de reanimarme. Vi cómo colocaban los electrodos en mi pecho, el movimiento frenético del equipo. Fue entonces cuando uno de los médicos miró el reloj y dijo algo que me dejó sin aliento. Hora del fallecimiento. 23:47. Estaba muerta. Esas palabras cayeron sobre mí como un peso abrumador. Era el final de todo. Pero entonces algo sucedió. Como si una fuerza invisible me arrastrara lejos de esa escena, fui lanzada de nuevo al vacío. Esta vez, la sensación fue peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como caer sin nunca tocar el suelo, como gritar sin que nadie pudiera escuchar, hasta que vi la luz. Al principio solo era un punto lejano, pero a medida que se acercaba, sentí que algo en mí cambiaba. El miedo comenzó a desaparecer. Esa luz tenía un poder inexplicable. Arrancaba la oscuridad que me envolvía, como si estuviera limpiando algo dentro de mí. Fue entonces cuando comprendí, esa luz no era solo luz, era alguien. Y cuando por fin pude ver, mi mundo cambió para siempre. La luz a mi alrededor latía, como si todo el cielo estuviera esperando mi respuesta. Mis manos temblaban. Sentía el peso de esta decisión. Pero, ¿cómo cambiarlo todo, después de tantos años? Y entonces, algo sucedió. Jesús extendió su mano. En el momento en que lo hizo, todo alrededor cambió. La oscuridad desapareció. De repente, me encontraba en otro lugar. No se parecía a nada de lo que había visto antes. Era un mundo nuevo, indescriptible. El cielo no era azul. Los colores parecían vivos, vibrantes, como si tuvieran una esencia propia. El suelo brillaba suavemente, como si estuviera hecho de luz líquida. El aire mismo tenía un aroma celestial, algo que nunca había sentido antes. Era el paraíso. La paz que emanaba de ese lugar era algo que ninguna palabra humana podía explicar. Era un amor tan puro, tan profundo, que oprimía mi corazón. Veía colores que no existen en la tierra. Escuchaba sonidos que no eran exactamente música, pero que tocaban directamente el alma. Y entonces vi a unos seres celestiales. Aparecían a nuestro alrededor, llenos de reverencia. No sabría decir si eran ángeles, pero su presencia era indescriptible. Algunos cantaban, otros simplemente adoraban, irradiando una luz propia. Por un instante, me sentí parte de aquel lugar, pero algo dentro de mí pesaba. Era como si no perteneciera a ese sitio. Miré a Jesús, y él simplemente me observaba. Sabía lo que sentía, y entonces, sin decir una palabra, me mostró algo que necesitaba ver. El paisaje a nuestro alrededor desapareció. El cielo, la luz, los ángeles, todo se desvaneció. De repente me encontré frente a un gran espejo, pero no era un espejo común. Reflejaba mucho más que mi imagen. Vi mi alma, vi todos esos años de rebelión, todas esas veces en que rechacé la verdad, todas esas noches en las que lloré sola, sin dejar que nadie se acercara. Y entonces vi lo que se escondía detrás de todo eso. El miedo. Siempre creí que mi identidad era una certeza absoluta, pero ahí, frente a ese reflejo, vi la verdad. No había elegido mi camino por amor, sino por miedo. Miedo a ser lastimada, miedo a sentirme frágil, miedo a ser como mi madre, herida, traicionada, abandonada. Y fue entonces cuando Jesús habló de nuevo. Sofía, siempre he estado contigo. Su voz resonó dentro de mí. Te vi cuando llorabas sola. Conocía tu dolor antes de que nacieras, pero cerraste tu corazón. Mis lágrimas cayeron. Te creé para algo más grande, pero debes elegir. La luz a su alrededor parecía brillar aún más fuerte. Mi corazón, si es que aún tenía uno, latía con fuerza. Y entonces todo se apagó.
Sentí un peso jalándome hacia atrás. Era como si algo dentro de mí luchara contra esa verdad. La escena del paraíso desapareció. De repente, me encontré sola en el vacío otra vez. Pero esta vez, algo era diferente. Sentí una presión en mi pecho. Algo me jalaba hacia atrás. ¿A dónde iba? Y entonces, en un instante, todo se volvió negro. Y desperté. El dolor fue lo primero que sentí. Era como si me hubieran arrancado a la fuerza de un lugar sin sufrimiento y me hubieran arrojado de nuevo a un cuerpo pesado, débil, roto. Mi pecho ardía, mi cabeza latía. El sonido insistente de las máquinas pitando llenaba el aire. El hospital. Intenté abrir los ojos, pero todo estaba borroso. Poco a poco, la luz fría y artificial tomó forma. Sentí el peso de una sábana sobre mí, el fuerte olor a desinfectante en el aire. Fue entonces cuando escuché voces. ¡Ha vuelto! ¡Dios mío, ha vuelto! El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y un médico entró, mirándome con los ojos muy abiertos. «Stephanie, nos diste un buen susto». La palabra resonó en mi mente. Stephanie. Era el nombre que me había seguido toda mi vida. Pero ahora ya no era la misma. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Cuando por fin logré emitir un sonido, solo una frase salió. «Vi a Jesús». El médico intercambió una mirada con la enfermera y a su lado. Parecían sorprendidos, pero al mismo tiempo escépticos. «Estuviste muerta durante 8 minutos, Stephanie», dijo tomando mi mano. «Lo que viviste. Tu cerebro pudo haber creado imágenes por la falta de oxígeno. Pero yo lo sabía. No fue un sueño. No fue una alucinación. Era real. El resplandor de la luz, la voz de Jesús, la verdad que Él me reveló. Todo seguía vivo dentro de mí. Y entonces llegó la pregunta que ardía en mi corazón. ¿Cómo podría explicarlo a alguien? ¿Cómo decir que había visto el cielo? Que Jesús me había mostrado la verdad sobre mi vida. Que Él me había dado una elección. Mi pecho se oprimió. ¿Y si nadie me creía? Los días siguientes fueron un torbellino. Llamaron a mi madre al hospital y, al verme despierta, rompió en llanto. Me abrazó como si tuviera miedo de perderme otra vez. Intenté contarle lo que había pasado, que había visto a Jesús, que Él me había mostrado la verdad sobre mi vida. Pero en cuanto empecé a hablar, su rostro cambió. «Hija, te golpeaste la cabeza. Puede ser un efecto del trauma». «No, mamá. Fue real». Pero ella solo apretó mi mano, tratando de calmarme. «Estuviste inconsciente, cariño. Tu cerebro debió haber creado esas imágenes. Solo fue un sueño». Pero yo sabía que no fue un sueño. El recuerdo de Jesús, el resplandor de su luz, la paz indescriptible de ese lugar, todo seguía vivo dentro de mí. Mientras más intentaba callarlo, más ardía dentro de mí. Tenía que contárselo al mundo. Pero, ¿y si nadie me creía? Los días siguientes intenté retomar mi rutina, pero nada parecía igual. Las conversaciones que antes me entretenían, ahora me parecían vacías. Las opiniones que defendía con tanta certeza me parecían lejanas, como si pertenecieran a alguien que ya no era yo. Y lo peor, el miedo a decir la verdad. ¿Cómo decirle a la gente que morí, que fui al cielo, que vi a Jesús y que regresé transformada? ¿Cómo decir que Él me mostró verdades que había negado toda mi vida? Durante un tiempo, lo guardé todo para mí, pero cuanto más intentaba callar, más sentía que me ahogaba. Entonces, en una noche de insomnio, las palabras de Jesús resonaron en mi mente. ¿Quieres ser libre? Entonces perdona. Fue ahí cuando lo entendí. Mi transformación solo comenzaría si obedecía lo que Él me había pedido. Tenía que perdonar, y eso me aterraba. El amor de Dios no solo me liberó a mí, también estaba liberando a mi padre. Ese fue el primer paso de mi nuevo camino. Desde ese día, mi vida se convirtió en una búsqueda de aprendizaje y entrega. Comencé a estudiar y a estudiar la Biblia, a tratar de comprender mejor al Dios que me dio una segunda oportunidad. La verdad, siempre había estado ahí, pero nunca quise verla. Ahora, ya no podía negarla. Entonces, empecé a alejarme de todo lo que antes definía mi identidad, porque entendí que mi verdadera identidad siempre había estado en Cristo. Él me mostró el camino, y elegí seguirlo. Mi nuevo caminar no fue fácil. Aún después de haber visto a Jesús, de haber sentido su amor y recibido su verdad, el mundo a mi alrededor seguía igual. Mis amigos no entendían.
Algunos se alejaron. Otros intentaban convencerme de que todo esto no era más que un delirio postraumático. Sophie, siempre has sido tan racional. ¿Cómo puedes creer en esto ahora? Intentaba explicarles, pero comprendí que no todos estaban listos para escuchar. Y, siendo honesta, a veces yo misma dudaba. Las visiones aún estaban frescas en mi mente. El toque de Jesús, sus palabras, eran más reales que cualquier recuerdo de mi vida. Pero entonces, el miedo tocaba a mi puerta. ¿Y si todo esto no era más que una ilusión? ¿Y si me estaba equivocando? Fue en ese momento cuando abrí la Biblia por primera vez, desde mi experiencia, y leí Juan 8:32. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En ese instante, todo cobró sentido. Había sido liberada. La carga que había llevado toda mi vida desapareció. La rebeldía, el miedo, el dolor, todo se disolvió con el amor de Cristo. Pero ahora, un desafío se presentaba ante mí: vivir esta verdad. Y aún más, compartirla. Fue entonces cuando entendí: mi experiencia no era solo para mí. Regresé por una razón, y tenía que contarla al mundo. Regresé para testificar la verdad que había negado toda mi vida. La verdad que sacudió todo lo que creía sobre mí misma. Jesús me mostró que su amor siempre había estado ahí, incluso cuando me negaba a verlo. Estaba prisionera del miedo a abrirte y abrirme, del miedo a confiar, del miedo a ser lastimada. Pero cuando Jesús me encontró en ese vacío, no me condenó. Me mostró que siempre había tenido una elección, y elegí vivir para Él. Mi identidad no estaba en las heridas del pasado. Mi identidad siempre había estado en Cristo. Y ahora te hago esta pregunta: ¿cuántas verdades has evitado ver? ¿Cuántas cosas en tu vida son un reflejo del miedo en lugar del amor? Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Déjame un comentario. ¿Crees que estamos viviendo los tiempos profetizados en el Apocalipsis? Regresé porque Jesús quería que este mensaje fuera contado. Y tal vez Él quiere que lo escuches hoy. Que Dios te bendiga.